Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio y también para nuestras redes sociales por si queréis ver la radio por dentro, el estudio por dentro. Vamos a hablar hoy de la vida animal, vamos a hablar con Fausto, que es un veterinario ya veterano y que lleva muchísimos años en estas líderes. Fausto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Te recuerdo que hacía el programa en televisión hace miles de años, casi, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace? Por lo menos... Pues estuvimos 5 o 6 años haciendo el programa y eso tiene que hacer pues cerca de 20 y tantos años. Yo llevo ya aquí 45. Porque ¿tú dónde naces, Fausto? Yo nazco en un pueblecito de Guadalajara, pero con un mes me llevaron a Madrid y estuve viviendo toda la vida en Madrid hasta que por circunstancias extrañas, pues por azar, me vine a Huelva. Me gustó y me quedé. ¿Y por qué te gustó el mundo del veterinario y no fuiste, no sé, o arquitecto, abogado, y decidiste por esa carrera? Yo antes teníamos que hacer examen de entrada y yo hice un examen de entrada en ingenieros aeronáuticos y empecé la carrera de ingenieros aeronáuticos. El examen fue dificilísimo y aprobamos solamente 2 de España. Y yo fui allí el primer día, el segundo, la semana y dije, esto no es para mí. Y entonces tuve que mover muchos hilos para que me hiciesen otro examen, porque ya se había pasado la fecha. Y hicieron una convocatoria especial en noviembre y aprobé el examen de veterinaria y biología y decidí veterinaria y empecé a hacer veterinaria. ¿Llevas como veterinario cuántos años? Pues va a ser 50 dentro de un año. Han cambiado mucho las normativas, ¿no? Respecto a hace 50 años a la actual. Sí. Ha habido momentos que hemos ido a mejor y ha habido momentos que hemos ido a peor. Sobre todo estos últimos años hay 2 situaciones que nos han encorsetado mucho. Las legislaciones que han ido haciendo, sobre todo en Europa, pero al aplicarla en España, porque en el resto de Europa no, están mucho más libres. Y luego, bueno, lo que es las empresas han venido a fondos de inversión que han cambiado un poco todo el panorama. Perfecto. Bueno, vamos a hablar que yo admiro mucho el mundo de la el mundo de la medicina, siempre lo he dicho, que proceso un agudizado sentido de la admiración, ¿no? Por el médico, pero también tiene mucho mérito el veterinario porque, bueno, el médico te toca aquí y te pregunta, ¿te duele? No, aquí no, un poquito más abajo. Pero es que un perrito no te dice dónde le duele, ¿no? ¿Qué problema tiene? Ni explica los síntomas que tiene. Y tenemos más posibilidades de equivocarnos. Pero también hay más intuición. También hay más experiencia, también no dependemos de las grandes tecnologías, sino depende de lo que sabes. Yo ayer, antes de ayer, me llaman por la mañana, me mandan una radiografía y me dicen que cómo estaba un perro y le digo que vaya directamente a la clínica, que hay que operarlo porque tiene una torsión de estómago. Y se presentó, llegué yo, ya estaba el perro allí, le toqué y dije, prepara el quirófano que operamos ahora mismo. Esa confianza la da la experiencia y las capacidades que uno tiene por tantos años trabajando. Afortunadamente el perro está bien, pero estuvo toda una noche sufriendo y pudo haber muerto. Sí. Entonces, eso lo da la experiencia. No vamos a hablar de normativa, ¿no? Que es para lo que ha venido Fausto, pero siempre las curiosidades que nos preguntamos desde fuera, desde el desconocimiento, porque un veterinario puede atender a un perrito, puede atender a un caballo, puede tener un gato. ¿Hasta cuántas especies animales puede atender un veterinario o en función de lo que estudie? Mi experiencia ahí me dice que yo estoy trabajando en Doñana, estoy trabajando en todos los zoos. He tenido que operar tigres, he tenido que ver elefantes. Yo algunas veces me he sorprendido. He llegado a la clínica en Punta Umbría y me he visto en una plaza que hay allí, me he visto un elefante. O he entrado, yo me acuerdo un día que entro a la consulta, miro a la izquierda y veo un jaguar allí sentado con él. En fin, son experiencias muy agradables, pero tienes que tener una visión mucho más amplia, tienes que ser muy generalista. Pero tienes que ser buen generalista. Y eso es lo difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, en medicina humana lo que echo de menos es que no haya médicos de atención primaria buenos, porque son donde todo se inicia. Y si se inicia mal, el especialista no va a resolver el problema. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del reglamento 20/19, de este decreto 660/23 también, que parece ser que el mundo del veterinario no está muy de acuerdo, muy a gusto con las nuevas normativas, ¿no? Bueno, hay mucho de lo que hablar. Totalmente en contra. Precisamente el día 7 hubo
una manifestación en el Congreso, que incluso iba a estar yo allí, pero por otras, yo tuve una entrevista el otro día, luego tuve que hacer un evento y no pude estar. Estamos totalmente en contra, porque primero no se nos ha consultado en absoluto. Que eso es lo claro, es que porque el político cuando hace una ley, creo que debe consultar con el profesional. Claro, pero no solo consultar, sino que darle tiempo. Este reglamento, primero, no había que haber hecho nada. O sea, hay reglamentos que hay que transponerse a la legislación nacional, pero hay otros que se aplican directamente. Y este reglamento se podía haber dejado como se ha hecho en todos los demás países de la Unión Europea, y los veterinarios empiezan a trabajar en él. Pero aquí se ha hecho un decreto que además de una recomendación que era el reglamento, se ha pasado a una obligación de hacer cosas. Y yo lo primero que quiero decir es que yo creo que se han confundido. No sé si voluntariamente o no. Y es que el reglamento en principio hablaba de animales, pero se refería a animales de granja, animales de abasto, no animales de compañía. Los animales de compañía no dejan residuos de antibióticos, no dejan nada porque no se comen. Nosotros sí hay que tener más cuidado. Entonces se ha extendido a todos y eso ha generado una problemática que es imposible de aplicar, ¿no? Imposible totalmente. Y además va a generar el efecto contrario. Claro. Nos comemos la vaca, pero no comemos perro aquí, por ejemplo, lo que quiere decir. Por lo consiguiente, debería ser, digamos, normativa diferente para una vaca, o sea, un conejo que un perro, un gato, que no comemos gatos por aquí ni comemos perros. No, y luego está todo el desarrollo de qué pones, qué no pones, cómo prescribes, cómo no prescribes, y todo eso se altera de una manera que ahora mismo, bueno, tenemos casos gravísimos, incluso de muertes, porque yo no puedo poner ahora lo que quiera. Tengo que poner lo que me dicen que tengo que poner. Y eso es una contradicción total con el veterinario. El veterinario es un profesional que sabe de lo que habla y sabe lo que tiene que hacer. Y sabe qué tiene que poner y qué tiene que prescribir. Y el problema es que muchas veces el animal no se inicia un tratamiento adecuado y se tiene que esperar 4 o 5 días hasta que consiga ese producto en las farmacias, que muchas veces no lo tienen, ¿no? Habla anteriormente que nos obligan a hacer cosas que no deberíais hacer, ¿no? ¿Qué te refieres en ese sentido? Han cogido 4 listas de antibióticos y a nosotros nos han dejado la última con antibióticos que sabemos que no funcionan. Por ejemplo, si llega un perro con una conjuntivitis o una otitis y sabemos que lo normal es que utilizar un medicamento, ese no está en esa lista. Ese está a lo mejor en el C o en el B. Y entonces nosotros no podemos utilizar el C y el B, a no ser que probando ese no funcione. Y probamos el otro y no funciona. O hacemos un cultivo y vemos si funciona. Eso retrasa mucho el tratamiento, eso encarece mucho el producto y además estamos produciendo resistencia a los antibióticos, porque estamos utilizando algunos que no sirven. Con lo cual las bacterias se resisten a ese antibiótico y luego ya tenemos problemas. Y es absurdo, porque además en otros países no ha pasado nada de esto. Aquí nos han obligado a hacer esas listas y no han confiado en el profesional. Como yo siempre digo lo mismo, yo conozco al señor que ha hecho esto. Entonces, él nunca ha estado clínico, nunca está trabajando en la clínica. Como él en un despacho va a decir lo que yo tengo que hacer ante una situación que él no ha sido capaz ni siquiera de diagnosticar, ¿no? Entonces eso nos genera muchos problemas de sufrimiento y de encarecimiento. Y para el futuro, ¿qué esperáis? Pues no sé si vais a hacer movilizaciones, manifestaciones, escritos, acudir a la Unión Europea si fuese necesario. Yo personalmente y con grupos que estoy moviéndome vamos a ir a por todas porque es absurdo. O sea, esto no va a generar tantos problemas, tantas muertes, tanto sufrimiento animal y tanto encarecimiento, que va a haber problemas secundarios graves, no solo muertes o estados crónicos, sino que va a haber clientes que no van a poder soportar el coste y van a abandonar sus animales también y van a no ir al veterinario y van a utilizar productos que le han sobrado o que le han sobrado a otros y lo van a utilizar sin saber. Por ejemplo, el otro día hice yo una prueba poniendo en Facebook si alguien tenía una amoxicilina y salieron 3 o 4 diciendo que tenían y que me la podían vender. Eso es el programa que se está haciendo, que nos va a llevar a una situación más grave todavía de la que ahora no tenemos. O sea, se han hecho un estudio con ya un registro que hay, que se llama Usuavet, y se han hecho un estudio en el 19
y en el 24 y en el 19 los veterinarios hemos reducido los antibióticos en un 70%. Y en el 24 hemos reducido un 24% más. Y en conjunto con la medicina humana, en el año 24 se ha hecho un estudio y se ha reducido en España los antibióticos en un 60%. Es decir, que estamos trabajando diferencia ahí muy bien. Importante. Y además esto tenemos que tener en cuenta que la resistencia a antibióticos no viene en una zona, no viene en un país, no viene en una especie, viene a nivel global, a nivel mundial. Entonces, ¿para qué ponemos aquí una cosa tan estricta si en Europa no es estricta y si en el mundo tampoco lo es? Desde el gobierno nos dice que esta ley se hace para proteger al animal, pero deduzco por lo que está diciendo que más que beneficiar y proteger están perjudicando al animal. Sí, están perjudicando al sector, a los veterinarios, están perjudicando al animal, están perjudicando a la estructura empresarial, porque van a crear centros que con otras inversiones, otras capacidades, van a tener que ir algunos perros allí y eso va a generar un coste elevadísimo y una desestructuración del sector. Y además va a producir más resistencias a los antibióticos. Y todo esto, bueno, yo me puedo imaginar por qué, y es por tener mayor control de todo y porque no quieren que sectores que están trabajando bien sigan creciendo. Y a mí eso es una cosa que me molesta muchísimo, porque si hay profesionales que trabajan bien y están funcionando bien, que siguen adelante. Fausto, tenéis que hacer un registro de cualquier intervención que hacéis cuando veis a un animalito, un gato, un perro. La burocracia, que es lo que nos mata absolutamente a todos. Y no sé en el sector vuestro si también la burocracia os está matando. Sí, ese es un tema importantísimo, porque hay dos temas importantes. Uno, que tenemos que registrarlo todo y cada 15 días tenemos que decir qué producto hemos utilizado, qué cantidad hemos utilizado, cuánto nos queda en el producto que compramos anteriormente, cuándo es la fecha de creación y cuándo es la fecha de caducidad. Y eso cada 15 días. Eso es imposible de llevar porque no hay ningún programa que lo lleve. Y si lo hay, nosotros sí tenemos un programa. Nosotros tenemos un programa que quizás sea el mejor porque los fondos de inversión no lo han comprado porque era bueno. Sin embargo, no podemos volcarlo inmediatamente. No hay una plataforma que nos permita volcarlo, con lo cual tenemos que hacerlo a mano. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, la burocracia es total. Pero además, no podemos nosotros prescribir, no podemos hacer una receta poniendo el producto activo y sacándolo de nuestro ordenador impresa, que es lo que hacen los médicos y que es obligatorio. A nosotros nos obligan a hacer una receta aprobada por el colegio, pero que sea manuscrita, con lo cual puede generar errores tremendos. Y además no podemos prescribir por producto activo, que es lo normal. Yo pongo un producto activo y la farmacia pues ya verá cuál producto se asimila mejor y le venden al animal aquel que sea más adecuado. No, tenemos que poner la marca comercial y solo de producto veterinario. No podemos utilizar producto de humana desde este decreto. Entonces, eso es absurdo. El control del Estado sobre la vida de las personas y también ahora de los animales. El tema del IVA, ¿cómo lo lleváis? ¿Está peleando a ver si se consigue? El tema del IVA se ha pensado desde hace mucho tiempo que el tener un animal es algo de lujo, ¿no? Que solo pueden tenerlo aquellos que tienen, aquellos que tienen un dinero disponible para todo eso. No es que el coste de tener un animal sea muy alto, pero si encima le añades un 21%, pues es más problemático. Y eso nos genera otro problema de sanidad. Eso nos genera que mucha gente no puede permitirse ese lujo y entonces no lleva el animal al veterinario, con lo cual estamos generando problemas sanitarios en humana, porque la sanidad global, la sanidad humana, primero está en los animales y luego en las personas, y eso genera problemas. Y además, eso está produciendo otro problema en el crecimiento, y es que para que nuestros clientes puedan seguir yendo, nosotros hemos asumido parte del IVA. Con lo cual, la rentabilidad de las empresas, y te lo digo porque yo soy MBA en gestión y he llevado la gestión de muchos centros y he estado llevando la Asociación de Gestión de Centros Veterinarios en España y hemos hecho estudios. Antes la rentabilidad de una clínica era un 10, un 15%. Si tú ahora le quitas el 20%, pues la rentabilidad ahora, en centros que han progresado mucho, que lo están haciendo mejor, que trabajan mejor como empresa, pues sacar un 5% de rentabilidad es muy difícil. Y eso, pues tú lo sabes, cualquier movimiento que haya te hunde.
Al final todo lo paga el cliente. Claro. Es lo que quiere decir, claro, en vez de ir a visitar al veterinario, no sé, las veces que recomienda, ahora te voy a preguntar por eso, ¿qué cuidado debe tener un perrito en casa? ¿Cuánto tiempo debería verse por un veterinario? Pues seguramente pues el señor que tiene el perrito, en vez de ir, no sé, una vez al mes, pues va cada 3 meses. Sí. Eso suele pasar para ahorrarse. Mira, ese dinero. Tenemos estudios bien hechos. Nosotros tenemos unos programas de prevención que en los programas ponemos como mínimo 4 visitas al año, donde tenemos que revisar, donde tenemos que poner vacunas, donde tenemos que hacer analítica. Y la media de las clínicas, hay diferencia entre las clínicas grandes y las clínicas pequeñas, pero la media de las clínicas pequeñas, que son las que hay aquí en Huelva, la visita media son 2 al año, ¿no? Sin embargo, se recomienda que sean entre por lo menos de 4 a 6. Pero es que ahora mismo hay un estudio muy reciente que ha salido algo muy exagerado, y es que el 30% de los animales no están yendo ni siquiera una vez al año al veterinario. Y todo eso por ahorrar. Claro. Es un ahorro. Claro, tú si tienes niños o tienes tu hipoteca y tienes otros gastos, pues el animal le ves un poquito mal y no recurres al veterinario, esperas, y cuando esperas el problema es grave. El sábado pasado yo no estaba de urgencia, pues ya casi no hago urgencias, pero estaba un compañero, le llamó, llegó el perro y nada más llegar el perro se murió. ¿Cuánto ha estado sufriendo ese animal hasta morirse? ¿Y por qué no han ido antes? Pues posiblemente un problema de coste, no otra cosa. Que hay unión en vuestro colectivo, Fausto, todos coinciden en esa queja que tú estás haciendo aquí ahora en directo, la mayoría, todos, algunos, muchos, pocos. Yo ahora estoy muy contento con eso. Yo he sido presidente del colegio también, y la desunión era algo normal. En profesionales privados es muy normal que haya desunión, pero esto ha tenido una cosa buena, es que nos ha unido a todos. Yo no pude estar el día 7 en Madrid, pero bueno, había muchísima gente. Y aquí en Huelva pues tenemos un grupo de gente de cerca de 160 veterinarios en un grupo trabajando. Es decir, eso es una barbaridad, es prácticamente el 100%. O sea que ahora estamos muy unidos, por eso digo que esto yo creo que no va a seguir adelante. Porque además, desde el punto de vista político, también los partidos políticos se han dado cuenta de que esto es una barbaridad. Y pedimos que nos lo expliquen, a ver, porque si nosotros se nos escapa algo, ¿no? Pero es absurdo. Cuesta entender, Fausto. Se hace una ley para proteger al animal y para que los profesionales que tratan a los animales tengan mejores condiciones de trabajo, y es todo lo contrario. Hacen una ley que molesta y perjudica al mundo del veterinario. Y todo eso al final yo creo que es porque no consultas con los profesionales. Se hace una ley, pero vamos a ir punto por punto consultando con las personas que verdaderamente saben lo que hay que hacer. Es que primero no se nos ha informado cuándo iba a salir. Por ejemplo, el colegio de veterinarios, yo estaba hablando con gente del colegio y a él les llegó este decreto en diciembre. Y se aplicó el día 2 de enero. Al Consejo General del Colegio de Veterinarios les llegó antes. Pusieron 45 alegaciones. No se respondió a ninguna y no se exigió que se respondiesen hasta que se aplicó. Y cuando se aplicó ahora, pues todo el mundo se lleva la mano a la cabeza porque dice, esto es incomprensible, no lo entendemos. Es igual que la ley del sí o sí, se hace para proteger a las mujeres y al final soltaron a violadores a la calle una vez que salía esa ley. Pues esto puede ser algo parecido. ¿Cuántos veterinarios tiene el control de cuántos veterinarios hay en Huelva ahora mismo? ¿Personas trabajando? Personas trabajando habrá unas 170, 180, específicamente en animales de compañía. Y luego aquellos que estén como funcionarios en algunos, en sanidad o en las OCAs, pues un poquito más, a lo mejor 200 y pico, 300 en total. Perfecto, tú debes ser el más veterano de todos, ¿no, Fausto? Bueno, no lo sé. Hombre, de las clínicas creo que sí, porque la primera clínica que se puso aquí la puse yo en Punta Umbría en el año 80, creo que fue en enero del 81. Ya ha pasado tiempo. ¿Sobran o faltan veterinarios en España? Curiosamente, ahora mismo
faltan veterinarios. Claro, porque si hay más perros que niños ahora mismo en España, por ejemplo. Faltan veterinarios en algunos sectores, en otros no. Entonces, esto hay que mirarlo. Date cuenta que los veterinarios actuamos en muchos ámbitos. Sí, que no piensen que no cuidan a los perritos solamente, ni operan a perritos, ¿no? Claro. Hay una amplia gama. Pero el que se trata a caballos, el que trata animales de compañía, el que trata animales de granja, pero toda la inspección de mataderos, toda la inspección de alimentos pasa por veterinarios, los de nacionales, los que vienen de fuera pasa por otros centros, por lo cual se necesitan muchos veterinarios. De hecho, los demás países de Europa están pidiendo siempre veterinarios españoles, porque además yo tengo que señalar aquí que el veterinario español es uno de los mejores preparados de Europa, o por no decir del mundo. Yo he estado visitando, yo he estado en Estados Unidos, yo he estado en Israel, he estado en toda Europa, he estado en alguna parte de África, y la capacidad, las habilidades, la formación que tiene un veterinario y las prácticas que han tenido en los centros que están funcionando y que dan prácticas es muy buena a nivel mundial. ¿Y hay jóvenes que se animan a estudiar? Bueno, son reacios. Se están parando e incluso se están cerrando clínicas. Es decir, de 5 años para acá se habrán cerrado unas 400, casi 500 clínicas en España. Vaya. Pero porque falta de rentabilidad. Por falta de rentabilidad, claro. Pues falta de entusiasmo, porque cuando tú estás trabajando todo el día y encima llegas a casa y tienes que seguir pensando, porque esto es una profesión muy sacrificada. Yo me he tirado épocas que me he acostado a las 4 de la mañana y me he levantado a las 7. Épocas, no un día ni dos, no épocas. Entonces esto es muy duro, tienes que saber, tiene que gustarte mucho y claro, tienes que tener un retorno para tener una calidad de vida importante, porque es que si no, no te merece la pena. No se hace uno rico, un veterinario no se hace rico para nada. Puede vivir, pero yo he trabajado mucho y hombre, he vivido, he viajado, he educado a mis hijos, he tenido mi casa y tal, pero no para nada más. O sea que... Te metiste en el mundo de la política también, he hecho una manita, ¿no? También sí, en punta. No es, o sea, yo no soy una persona política, soy una persona social, he intervenido socialmente en muchos sitios. Por ejemplo, el Club de Baloncesto lo fundé yo hace 25 años, el Club de CAISUR también, el Club de Senderismo lo he llevado yo también, doy charlas en un montón de sitios, ¿no? El tema social me encanta, pero por circunstancias nunca me había acercado o me han pedido que me acercase, pero no me ha gustado las propuestas que me hacían, ¿no? Sobre todo porque los puntos me los modificaban, lo que yo quería. Y llegó Vox y yo le presenté unos puntos para Punto Ambría. Yo creo que en Punto Ambría se puede avanzar mucho más de lo que se está avanzando, y entonces lo aceptaron, no me lo modificaron y, bueno, echando una mano, no... Yo no tengo una... No tiene aspiraciones ni ambiciones políticas ninguna. No tengo una visión política. Bueno, me han querido presentar en algún y he dicho que no, pero cuando puedo echar una mano lo he hecho. Yo he estado ayudando a otros partidos políticos en temas de sanidad y todas las cosas. No tengo ningún problema en eso. Los técnicos somos técnicos y si podemos echar una mano lo echamos. Ahora que ya afortunadamente estoy jubilado, tengo más tiempo, pues he dicho, bueno, si puedo echar una mano lo he hecho. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos. ¿Son veterinarios por casualidad? Una veterinaria, desgraciadamente, lo digo así de sincero, porque está sufriendo mucho todo esto, incluso a nivel psicológico le está afectando. Y luego tengo otro hijo que es mucho más inteligente, es experto en inteligencia artificial y está en un centro de investigación en Tenerife. ¿Y por qué está sufriendo tu hija? Y como digo, tu hija, igual muchos veterinarios ante esta situación. Sí, porque han perdido toda su libertad. Lo que sabían y lo que su experiencia no la pueden volcar. Se ve animales que no puede tratarlos como quieren, ven sufrimiento animal, encima la rentabilidad cada vez es menor y eso genera una situación de frustración tremenda. Cuesta entender por qué un profesional, un veterinario que sabe cómo tratar a un animal, a un perro, a un gato, ¿quién demonios es un político para decir esto no lo quiero que lo haga o no lo puede hacer? Me cuesta entender, Fausto. Cuando cuesta muchísimo. Fácil, o sea, yo no veo por qué ha salido esto, porque lo tienen facilísimo. Se reúnen con los expertos y le dicen, sí, está bien, pero vamos a modificarlo en ese sentido. Además, esto no tenía que haberse aplicado ahora. Esto se puso para que en 5 años
se fuese viendo cómo podía ir. Y modificar los puntos que son interesantes. Mira, por esto parece ser que está bien, pero esto no. Claro, hasta 2030 no teníamos que empezar a aplicar alguna de las cosas del reglamento, con lo cual había tiempo suficiente para negociar. Y difícil porque esa celeridad, ¿no? Hay que aplicarlo ya. Es complicado de alguien que pudiera responder eso. Yo tengo mis pensamientos, pero no son... en este caso, cuando se hace algo en la Unión Europea, y yo he estado en algunas negociaciones de la Unión Europea, se dice, bueno, alguien quiere, vamos a tener unas subvenciones de tal, y yo creo que a lo mejor ese ha sido el tema, ¿no? Esto hay que aplicarlo, si se empieza a aplicar en algún sitio, vamos a ver cómo se aplica, tienes un dinero para poder hacerlo, subvenciones, y a lo mejor alguien que estaba allí, bueno, nosotros lo hacemos. Digo yo, supongo que puede ser así. Y entonces pues se ha aplicado aquí, pero se ha aplicado con prisas, sin consultar, sin ver los problemas que podían sugerir, y ahora, pues... nosotros queremos que se quite. ¿Y esta ley que tanto ha enfadado al mundo del veterinario ocurre, por ejemplo, en un país cercano, en Portugal también? No ocurre en ningún otro país. En ningún país. Nada. Nosotros, por ejemplo, tampoco podemos dar un medicamento al animal cuando en toda Europa se le suministra para que empiece a tratarlo, porque si no, no pueden tratarlo, porque a lo mejor la farmacia no lo tienen. Eso no ocurre en ningún otro país, solamente en España. Increíble, Dios. Bueno, en Portugal es mucho mejor todavía, porque eso se desgrava fiscalmente. O sea, los tratamientos que tienes en tu animal de compañía lo pagas, pero cuando tú haces la renta te lo puedes gravar. Con lo cual, aunque tienen un IVA más alto, que es el 22, en muchos productos, como en muchos productos de niño, de sanidad, que luego se desgravan totalmente o en una proporción, pues es mucho más barata la veterinaria allí que aquí. El que se gasta en el perro, en el veterinario, no sé, 300 euros al mes o 500, ¿no se lo puede grabar? Aquí no se graba nada. A no ser que tú tengas un trabajo, un perro de trabajo, de defensa, de guarda, que sea para tu empresa. Entonces sí, pero si no, no. Y, hombre, el gasto no es tan grande. Mira, nosotros un programa preventivo avanzado donde te cubre todo, analíticas, ecografía, vacuna y tal, pues puede ser 500 euros al año. O sea que no es algo... Bueno, si le metes en la alimentación y tal, pues puede salir 1.000 y pico al año. Bueno, se estaba hablando de que iban a cobrar una tasa por tener los animales, de 1.400 euros. O sea, mucho más que el gasto que se iban a tener en alimentación y en cuidados. Me parece exagerado también. ¿Es recomendable, Fausto, tener, digamos, un Sanita para perros? Una compañía como puede ser otra, pero bueno, se me ha venido el nombre. No, se ha hecho... ¿Un seguro médico para el perrito? Sí, ya los hay muchos. Yo recomiendo dos cosas. Que se tenga un seguro de responsabilidad civil y de algo más, y además un plan de prevención, que todo lo que se pueda prevenir se haga. Porque si tú tienes un plan de prevención bueno, nosotros tenemos un plan de prevención que el mayor centro de veterinaria del mundo, que es Banfield en Estados Unidos, con 200.000 veterinarios trabajando, hizo un estudio, y nosotros hicimos otro estudio. Nosotros no nuestro centro. Yo creé la primera franquicia de servicios veterinarios en Europa, que se llama Nexo Centro Veterinario, y nosotros estamos en la franquicia. Yo ya no estoy en la empresa, me he salido, y hicimos un estudio de los programas preventivos y le llamamos Nesoplan 25, porque en toda la estadística salía que le dábamos 25% más de vida. Y estos lo hicieron también y coincidió. Y el director comercial de Banfield se puso en contacto con nosotros diciendo que si le habíamos copiado y lo hicimos nosotros antes que ellos. O sea que los planes preventivos son totalmente necesarios cuando se hacen bien, porque además te despreocupa de todo, se mete todo en agenda, ya está todo estipulado, ya se sabe lo que va a hacer, cómo se va a hacer. A nosotros nos ordena mucho el trabajo y además nos abarata también el coste, porque ya tenemos todo preparado. Y sabemos lo que tenemos que comprar, compramos más y además le sale más barato al dueño. Si eso lo juntas con un seguro, que para mí sí tenía que ser obligatorio. Bueno, a mí es que las obligaciones no me gustan, pero... Recomendado. Si tú tienes un seguro de responsabilidad civil que te puede suponer muy poco, a lo mejor 6 euros al mes o 7, y que te cubra alguna cirugía, que a veces son, bueno, no sé si son caras, comparada con Estados Unidos, ¿no? La novia de mi hijo vivía en Estados Unidos, porque él siempre está por el mundo viajando, y tenía un perro con un problema. La cirugía allí
había una diferencia, allí eran 5.000 euros y aquí eran 800. Aquí vemos la diferencia, ¿no? Entonces, pero bueno, si tú tienes un problema grave, que va a suponer 1.500 euros, una cirugía, mala hospitalización, pues que lo cubre el seguro. Y eso te va a salir muy poco. Entonces, así se puede. Yo recomiendo que haya un plan preventivo y un seguro, porque eso va a abaratar bastante y sobre todo, pues igual que en todos los seguros que tenemos, va a ser un ahorro tremendo y te va a quitar gastos inesperados, ¿no? Esos datos estadísticos en Huelva de las personas que tienen animales de compañía en casa, ¿qué porcentaje tienen ese seguro que tú estás recomendando? Bajísimo. Muy bajo, ¿verdad? Nosotros en nuestra clínica, que teníamos seguros, un seguro que cubría todo y que eran 12 euros al mes. Todo, para tener un animalito en casa no es caro. Cubrían todo. La empresa ha tenido que dejarlo porque se arruinaba, la compañía de seguros, y era una fuerte. Y hay otras que ya es un poquito más caro, pero cubría todo y además no tenías que pagar nada. Franquicia 100%. O sea, tú ibas y lo hacíamos y cobrábamos nosotros. O sea, barra libre. Sí, totalmente. Pues es barato, Fausto. Es muy barato. Bueno, pero no ha funcionado porque no había suficiente. Que tengan programa preventivo, nuestra estadística de nuestro centro son el 10, el 12%. Y que tengan programa preventivo y seguro, 1% más o algo así. No hay. Y seguro solo nos llegará al 3 o 4%. Y las personas que nos están escuchando, que nosotros nos recomendamos también, hombre, si tienes un perro en casa, un gatito, yo creo que sería interesante hacerle un seguro, 12 euros al mes, que es una cantidad creo que insignificante para tener al animalito siempre con un veterinario ahí 24 horas al día por si tuviese la necesidad de acudir a él. Además que estos cargos, por ejemplo, los que nosotros hacemos con un programa preventivos, los fraccionamos en 10 meses. Entonces, tampoco es tanto, ¿no? Te toma 12 veces y los has cubierto, ¿no? Bueno, pues nada, sale de aquí, te toma un café con un trocito de tarta y ya está, vamos. Claro. Y tienes el animal protegido. Sí. Normalmente con el principal problema que tienen los perros, que son los animales que más se tienen en casa, con los que te encuentras. Bueno, yo quizás por experiencia los problemas de piel, los problemas digestivos suelen ser los más frecuentes, ¿no? Perdón, los problemas digestivos derivados igual a la alimentación que se le da no es la conveniente. Esto es mucho más complejo. Por ejemplo, cuando antes no había alimentos industriales y comían de todo, había más problemas, sobre todo porque la gente le daba huesos, lentejas, obstrucciones y problemas digestivos tremendos. Cuando ha empezado la alimentación industrial, son menos los problemas, pero han venido otros problemas alérgicos, problemas de intolerancia, que antes no había. Entonces, igual que en las personas, la alimentación tiene que ser adecuada. Si nosotros nos alimentamos mal, en 5, en 10, en 20 años lo sufren, ¿no? En el perro igual. Hay que tener, y ahí los veterinarios saben y pueden recomendar. A veces tenemos que hacer bastantes cambios e incluso en algunas veces, sobre todo problemas de intolerancia o alergia, tenemos que hacer comida preparada. ¿Cuántas operaciones habrás hecho en tu vida, Fausto? No sé. Sí. No tienes la curiosidad de apuntarla, ¿no? No, pero por ejemplo, sí, en un tema sí tengo la estadística, pues he dado muchas charlas a nivel internacional. Incluso soy el único socio de honor de la Heart Disease Association, que es la asociación defilaria de gusanos del corazón en Estados Unidos. Y de eso he hecho bastantes publicaciones y la última que hice tenía cerca de 5.000 casos tratados de filaria, de gusano del corazón aquí en Huelva, que es la principal zona de esa enfermedad en España, junto con Canarias. ¿Se te han quedado muchos animalitos en el quirófano? ¿Y cuál es la reacción de un veterinario cuando no puedes hacer nada por salvar la vida del animal? Bueno, esto es algo muy, muy duro. Sí, se han quedado. Eso nos pasa a todos. He salvado muchos, afortunadamente. Y yo me acuerdo de algún caso y mal, muy mal. Yo me he tenido que ir de la clínica más de una vez. Entiendo. Y míos. A mí, yo he tenido, entre perros y gatos, que se me han ido más de 30 míos. Es duro. Yo de hace años, 4 o 5 años, no he eutanasiado ningún animal. Si puedo, se los derivo a otro porque yo creo que con la edad me voy volviendo más sensible y de verdad que lo paso muy mal, muy mal. Y eso es indescriptible. La gente
cree que nos endurecemos con el tiempo y yo creo que no. Es una situación muy grave. Hay veces que te lo esperas, pero hay otras veces que no te lo esperas y empiezas sin querer a machacarte, ¿no? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué otra cosa podía haber hecho? Si lo hubiese hecho de otra manera. Y todo eso tienes que tener una confianza en ti alta para no machacarte. Y decirle a un señor que a su perrito hay que sacrificarlo, eso debe ser muy complicado, bueno, ¿no? ¿Cómo entras tú para decir eso? Yo no lo digo nunca. ¿No? Yo nunca lo digo. Yo digo que yo estoy ahí para ayudarle en todo lo que pueda. Y yo le hago un informe técnico. La decisión tiene que ser suya siempre. Siempre. Porque si es una decisión mía, él siempre va a estar mal. Porque siempre va a decir, lo tenía que haber hecho antes. Si ve al animal sufriendo. O no tenía que haberlo hecho porque podía haber vivido más. Entonces nosotros no podemos inducirle. Tenemos que tener un cuidado tremendo. Tenemos que decir la situación, tenemos que darle estadísticas si las conocemos, pero te encuentras casos sorprendentes. Yo me acuerdo de un caso dos casos. Uno del arquitecto que me hizo la casa, con un pequinés. Tenía un tumor en la zona nasal y cerebral. Y decidimos operarlo. Y lo operamos. El pequinés podía pesar 5 kilos y le quitamos un tumor de 500 gramos. Bueno, los ojos se le salían, la lengua y el paladar hundido. Lo mandamos a analizar, no solo aquí con el mejor patólogo que hay, sino lo mandamos a Reino Unido y a Estados Unidos y nos dijeron que era un osteosarcoma y que la vida media no era más de unos meses. Y vivió hasta los 16 años por otro problema. Es decir, eso te agrada, porque claro, te metes a algo. Pero, bueno, y otro de un tumor en hígado que queríamos que era pequeño, pero es que eran tan grandes que cogía todo el bazo. Entonces lo operamos para quitar el bazo y vimos el tumor enorme. Yo salí del quirófano y le dije a la dueña que sigue siendo clienta nuestra, que creía que no deberíamos de seguir con la cirugía. Y la dueña me dijo, no, sigue. Digo, pero es que la situación es, yo estadísticamente no he vivido ninguno. No, sigue. Le quitamos el mitad de hígado. Y el perro vivió. Y siguió viviendo y se murió por otra cosa. Es decir, esto no es una ciencia cierta y no podemos nunca asegurar nada. O sea, yo no sé cómo un médico puede decir que tienes un mes de vida o yo no puedo decirlo nunca porque no lo sé. Me ha llamado la atención lo que has dicho. Tú eres incapaz de poner una inyección letal a un perro que ya, oye, no tiene que hacer y para evitar el sufrimiento. No eres capaz de hacerlo. No es que sea capaz. Tengo casos que incluso me he alegrado hacerlo por ver la situación que estaba, ¿no? Pero que cada vez me cuesta más trabajo. Ya. Y hay casos donde tú crees que no, pero el dueño dice que sí. ¿Y ahora qué haces? Ya. Fausto, desde el desconocimiento, ¿se suelen hacer trasplantes entre perros o es complicado ver tantas especies? No, bueno, depende de qué trasplante. Yo he hecho trasplante de hueso, yo he hecho prótesis de hueso, he hecho prótesis de ligamentos, hemos hecho muchas prótesis, pero por ejemplo el trasplante típico de riñón, por ejemplo, en gatos es posible, muy complejo y es difícil, y se pueden hacer algunos. En perros no se ha probado y conseguir un riñón que sea compatible es muy complejo porque los grupos sanguíneos son diferentes a los de humanas, son más complejos. Hay como si pudiésemos decir 2 RH diferentes. Los otros grupos, conseguir al donante idóneo es muy difícil. Con las transfusiones nos cuesta, ya hay un banco de sangre y ya pedimos y hacemos transfusiones tanto a gatos como a perros y funcionan. Los trasplantes de órganos enteros es muy complejo. Prácticamente no se utilizan. En Estados Unidos se hacen en algunos gatos, pero con situaciones muy, muy, muy especiales. Qué apasionante este mundo, ¿eh? Del veterinario. Muy complejo. Y bonito además, sí. Y sobre todo al que le guste. Animamos a la gente, a los jóvenes, que estudien veterinaria. Y que las personas tengan animales, porque no solo es el bienestar de tenerlos, sino el bienestar emocional. Los órganos de los sentidos de los animales son mucho mayores que los nuestros y no son 5 como la gente piensa, son 8 o 10. Eso que tiene de sentido de presencia de un animal que entra en un sitio y sabe que hay alguien, o el sentido de orientación, tú sueltas un perro, un gato donde quieras y vuelve a tu casa. Es
eso siempre me llama la atención. Es curioso. Yo te puedo contar muchas anécdotas, pero no hay tiempo para eso, pero es así, vuelven y no sabes por qué ni cómo, y lo hacen. Hay un problema también dentro de la sociedad. Yo te voy preguntando cosas dentro de la curiosidad que uno tiene. El Alzheimer, ¿no? Que desgraciadamente está castigando a muchos ciudadanos en el mundo. ¿El perro también sufre de Alzheimer? Bueno, no tenemos diagnosticado propiamente como Alzheimer. De todas maneras, el Alzheimer es mucho más complejo de lo que pensamos. La gente piensa que solo es genética. Existe un grado genético y yo en mi familia lo he sufrido, ¿no? Pero luego existe un concepto medioambiental que afecta también a la genética. Yo soy investigador de genética y soy doctor en genética. Y entonces no se puede atribuir toda la genética. Somos tan perfectos que tenemos capacidades de modificar la genética. Entonces el Alzheimer como tal no lo tenemos identificado, pero sí tenemos la demencia senil. La demencia senil es muy frecuente en perros a partir de una cierta edad, en perros pequeños que viven más, y la demencia senil empieza a aparecer entre los 13, 14, 15 años. En los perros grandes a veces antes, porque van perdiendo sentido, sobre todo pierden el oído, a veces la vista, y empiezan a meterse en una burbuja donde quizá por protección empieza a desconectar de otros sentidos. Y bueno, esta mañana mi perro, yo tengo un perro grande, mayor, 14 años, y hoy se me ha desorientado y no lo encontraba. Y al final lo he visto que estaba llegando a mi casa ya. O sea que fíjate qué situaciones, ¿no? Hay un órgano del sentido que funciona perfectamente, pero los órganos lógicos, podríamos decir, o los órganos que ellos dominan, pues no funcionan y entonces se ven turbados, se dejan llevar y llegan a casa, pero perdido totalmente, ¿no? Fausto, ¿existen perros peligrosos o perros mal educados? Sí, bueno, esto ya es un típico, ¿no? No existen perros peligrosos, existen perros mal educados. El peligroso es el hombre, siempre, en todos los sentidos. Date cuenta que los animales no tienen emociones secundarias negativas, no tienen ira, no tienen rabia, no tienen celos, no, todo eso no existe en ellos. Ellos gestionan muy bien las emociones y están en estrés alto cuando hay un ataque y a los 10 minutos están otra vez. Ellos no tienen estrés crónico, ellos no mueren por estrés crónico, nosotros sí, que es la primera enfermedad que tenemos. Entonces, ellos no son agresivos por sí. Tienes que tú enseñarles, habituarles a que sean agresivos. Pero ellos por sí no lo son. De hecho, yo con todos los años que llevo practicando, las mordidas que he tenido fuertes han sido cuando he sedado al animal o cuando se estaba despertando de la sedación. Pero en vivo no he tenido ninguna agresión fuerte. No sé, es que cuando paso por al lado de un Doberman o Rottweiler, no sé por qué, me da. Pero eso es una mentalidad tuya, es una creencia tuya. Además, ellos tienen otros sentidos, como que dicen que miden la adrenalina y tal. No es verdad, ellos no perciben que yo tengo miedo al acercarme a ellos. Ellos perciben tu nivel de energía y qué grado de energía es positiva o negativa y qué nivel de emoción tienes. Entonces, porque ellos son expertos en lenguaje paraverbal y no verbal, y no verbal. Entonces ellos detectan todos, desde un gesto de un ojo hasta un gesto de la mano, hasta un gesto de movimiento. Y entonces saben en qué situación estás. Yo también te podía contar anécdotas muchas. Pero no solo de los perros de compañía, de animales salvajes. Mira, cuando el zoo de Ayamonte estaba, yo vi a una cachorra, bueno, ya no era cachorro, ya tenía 9 meses, de tigre, una tigresa, pues con dificultad. Lo vi a la consulta, la traté y tal. Y al año y medio fui allí porque a un mono le habían rajado toda la cara y tenía que coserlo. Y cuando pasé por los tigres, vino la tigresa hacia mí y me dio un susto tremendo, ¿no? Estaba bien cerrada. Y se paró y empezó a sacar la mano. Yo le toqué la mano, me acercó y empezó a acariciarme y a restregarse continuo. Es la tigresa que yo había visto hacía 1 año y medio. Tenía todavía memorizado tu imagen y lo que tú habías hecho. Me ha pasado con linces, he operado muchos linces. Me ha pasado con un elefante, que cuando lo estuve tratando a los años, era en un circo y el dueño del circo me dice: es la única persona que le ha dejado entrar donde tú estás. Y me tenía agarrado así con la trompa, con toda tranquilidad.
se acordaba perfectamente que yo la había. Y eso, los animales salvajes, pues imagínate los perros. Qué curioso. ¿Es verdad que los perros oyen y entienden lo que le dices? Un perro puede entender, si le enseñas un idioma, 200 palabras pueden entenderla perfectamente. Y 200 palabras son muchas. Sí. Y sobre todo, no solo las palabras, sino que como saben calibrar muy bien tu estado emocional y tus gestos y tu lenguaje no verbal, pues prácticamente saben lo que le estás diciendo perfectamente. Apasionante este mundo. Y los gatos también. Yo he tenido gatos, afortunadamente se han muerto 3 últimamente, pero ya con edad avanzada de 21 o 22 años, y yo le llamaba por su nombre y le decía, vamos a dormir, no vamos a dormir, vamos a comer un poco antes, venía conmigo, perfectamente. Entonces los perros son, digamos, más expresivos que el gato. Sí, son diferentes. No, un gato no es un perro pequeño, pero un gato es mucho más social que un perro. Pasa que la gente no lo entiende. Yo te pongo un ejemplo. Si en una camada se muere la madre, en los gatos hay una tía que los alimenta. En los perros no. Eso no sabía. Son mucho más sociales. Ellos forman grupos que son grupos compactos y se ayudan unos a otros. Y los perros menos. Hay una tendencia más de un liderazgo agresivo. En los gatos no. ¿Tiene capacidad para memorizar un perrito que no ve a la madre desde hace 5 años y la puede reconocer? Sí. Si se encuentra después de 5 años. Sí, sí. Ajá. Pero no solo a la madre, al dueño. También, claro. Al dueño. Yo tuve un caso de un perro mío, viviendo en Vallecas, donde yo vivía. Yo era pequeño, tenía que tener 8 o 9 años y nos robaron un perro. Un perro que era un cruce, un mestizo de pastor alemán. Y pasó 1 año y pico y estaba yo sentado en la puerta de mi casa, porque era una casa baja, y de repente un perro a 100, 200 metros se me quedó mirando y se vino corriendo a mí. Y yo me entró un pánico porque era un perro grande y era mi perro. Y llegó allí y empezó a acariciarme y era mi perro. Después de 5 años. Bueno, no duró tanto, pero yo entre 5 y 8 años, 2 años pasarían, 2 años y medio. Anécdota. Una barbaridad, ¿eh? Emocionante. ¿Y cuál es la reacción de un perro, Fausto, que has tenido tantas anécdotas? Yo te cuento, estas cosas gustan a la gente hoy escuchar. Cuando fallece un dueño, ¿se suele recuperar después de mucho tiempo ese perro? Yo también tengo anécdotas de todo eso. Y es curioso. Primero, todo esto que vemos de que el perro se queda en el cementerio esperando al dueño porque el dueño se ha ido. Ahí hay una combinación de factores. Primero es porque se le ha hecho muy dependiente al dueño tuyo y tiene una situación de dependencia elevada y el perro no sabe salir de esa situación. O sea, es un problema educativo. Pero aparte de ese está el problema del bajón que tiene emocional, igual que tenemos nosotros, y tiene que pasar todo ese duelo y a veces que no lo supera. Pero no solo por el dueño, también por sus compañeros. Yo tuve un caso de una familia con 3 pastores alemanes, se murió el padre de los 2 cachorros y uno de ellos a la semana se murió. Nos volcamos en el otro a ver qué pasaba. Y el otro empezó a estar mal y se murió de un fallo renal por un problema inmunológico. Qué curioso. O sea que yo a todos los dueños que tienen más de un perro o un gato, les digo que tienen que estar mucho más volcados, mucho más pendientes, porque el bajón del duelo es muy elevado. Afortunadamente no es tan largo como las personas y vuelven a salir perfectamente. Otro también, esas personas que se le mueren el perrito dicen, ya yo no tengo más perro porque lo he pasado mal. ¿Tú le recomiendas tener otro perro? No. No. Porque las personas sufren mucho. Yo tuve un caso, que no voy a decir nombre ni nada, que me decía, le tuve que operar 2 veces a la perra, y me decía, cuando se muera mi perra me muero yo. Eso para mí era una tensión y muchas veces digo, mira, yo tengo suficiente tensión para que no me metas más tensión. Más depresión, ¿no? Bueno, pues en este caso se murió la perra y al día siguiente se murió ella. Madre. Fíjate hasta dónde llega. Entonces yo no recomiendo que tengan otro. Yo recomiendo que pasen el duelo, que
que empiecen a sentir la necesidad, que no escojan ningún regalo de nadie, y cuando se sientan bien y con ganas de disfrutar de otro animal y ya no recuerden nada negativo del otro, porque en la pérdida de un animal tenemos algo muy positivo, y es que después de un tiempo empiezas a recordar todo lo bonito, todo lo bueno del perro. Cuando estás en esa situación, empieza a tener otro. Antes no, porque vas a tener un problema de sustitución, y eso es gravísimo. Para ti también, para el dueño también es gravísimo. Fausto, y para las personas que igual nos están escuchando a través de la radio ahora o están viendo estas imágenes en las redes sociales y dicen, me estoy animando a tener un perro, ¿qué les recomienda? ¿Cómo se hace? ¿Lo adopta, lo compra, se lo pide un amigo? Yo recomiendo primero que tengan, si no han tenido nunca un animal, que tengan, o que vayan a un veterinario. Yo, por ejemplo, tengo allí un cuestionario. Y precisamente el otro día me encontré con Jaime de Vicente y le regalé un gato a Beatriz, a su hija, y lo que hicimos es que le hicimos un cuestionario. Vino con el hijo y les dije, no creo conveniente que tengáis un perro. Porque después de leer el cuestionario. Porque tu horario de trabajo es tan elevado que no tienen ni tiempo para darle. Ten un gato. Claro. Le regalamos un gato y fueron muy felices bastante tiempo. Entonces, primero eso, hablar con quien sabe, para que lo oriente perfectamente. Yo soy diplomado en comportamiento animal y también en personas. Hago trabajos tengo programas de equilibrio emocional y me doy cuenta rápidamente si pueden o no pueden tener un animal. Y después de eso, que tenga la experiencia. Que le piden a alguien un perro y lo tengan en casa unos días. O que se vayan a vivir con otro. Y después, si quieren tenerlo, que es mejor una adopción. Podríamos decir porque hay muchas cosas ventajosas en la adopción que en la compra de un perro, sobre todo si no eres experto, si no sabes, porque no es tan fácil como la gente piensa tener un perro. Tú, aparte de curar perros, ¿educas a perros? Hay comportamientos de animales que eso también recomendaciones. Sí. Yo tengo un vecino allí que cada vez que me ve en la moto el perro, casi perrito pequeñito, pero no sé por qué, empieza a ladrarme, pone solamente les ladra a las motos. Sí, eso es fácil de evitar y de educar. Yo no soy educador, pero al ser experto en comportamiento animal, yo he tenido, mira, el otro día me encontré un señor que no sé, yo no me acordaba de él. Me dijo, ¿tú te acuerdas el Robel que yo tenía? Yo, sí, hombre, mira, tienes que acordar de él. Yo no podía controlarlo, era dificilísimo, pero llegabas tú, le cogías y el perro se sentaba y pasaba la consulta contigo y perfecto, le sacaba yo otra vez imposible, me tenía que ir a la consulta. Como ellos detectan mucho tu energía, tu confianza, tu tranquilidad, tu serenidad, a partir de ahí es muy fácil educar a un perro. Si tú no sabes nunca de un perro, yo siempre digo que es mejor que vayas a un educador, que te eduque a ti para educar al perro, porque si no puedes generarte muchos problemas de comportamiento que no son problemas del perro. El perro no tiene problemas de comportamiento, son problemas que nosotros le hemos causado, porque un perro es mucho más feliz que cualquier otra persona. Como hemos dicho, no tiene traumas mentales ni nada de eso, gestiona las emociones perfectamente, pero si tú lo tienes en un sitio donde no puede expresarse y encima le estás educando mal, pues tiene problemas de ladrar, de morder, de comportamientos inadecuados, y todo eso lo estás generando tú. Bueno, interesante, Fausto. Que no sé si quisieras añadir algo más relacionado con la nueva ley, con ese nuevo decreto que quisieras apuntar. Bueno, yo lo único que quiero decir es que yo le doy la enhorabuena a todos mis compañeros, especialmente aquí en Huelva, porque lo están haciendo bien. Y hay algunas cosas que no coincido con ellos, pero es normal, no vamos a coincidir en todo. Hay una unión muy grande y yo lo único que les pido es que sigamos trabajando para que este decreto se anule totalmente y se empiece a pensar cómo podemos hacer algo que sea compatible y que sea bueno, sobre todo para el animal, para el sector veterinario, para los profesionales y también para la sociedad, que ahí se pueden hacer muchas cosas bien hechas. Decreto que Fausto, te iba a decir, ¿habéis hablado con otras formaciones políticas sobre este decreto? Y si hay alguna promesa, hombre, si llegamos a gobernar, pues no vamos a fundir este decreto. Hombre, promesas no hay, porque además esto yo quisiera que se quitase antes de que hubiese elecciones. Pero
a mí me han dicho, tantos de Vox como del PP, por ejemplo, han dicho que sí quieren anularlo. Y de hecho se han hecho proposiciones no de ley para que se anule. Yo creo que sí, que se anulará porque es absurdo. Lo mejor, además, no es retocarlo, es quitarlo y anular otro. Porque si no vamos a encontrar, como lo que tú decías antes, de las leyes sí es sí, o otras leyes, y que cuando no se hacen bien desde el principio, pues como una casa, la tiras y la haces nueva, porque si no... Es que es más fácil de lo que pensamos. Es que hacer una ley consultando con los profesionales. Consulta con los profesionales que os parece que son los que realmente con los que saben de leyes, con los que saben de leyes, porque un veterinario no tiene por qué saber de leyes, sabe de cómo funcionar, y luego que vengan los legisladores y vean cómo se tiene que hacer para que todo eso coincida y se pueda aplicar. Claro, como cuando se modifica algún calle en tráfico, se pone dirección prohibida o se corta una calle. Consulte ustedes con los taxistas y con los conductores de los autobuses urbanos y pregúntenle, oye, si ponemos esta calle en dirección prohibida, ¿tú crees que habrá más fluidez de tráfico? Que son los que saben, no los que están en un despacho metidos. Y no se suele hacer así. Bueno, Fausto, ha sido un honor para mí tenerte por aquí y a contar cosas muy curiosas. Yo todo lo que sea hablar de animales, pues me viene muy bien porque me recuerda cosas. Te va a tener que venir. Es muy emotivo. Más a menudo. Y me siento muy bien. Yo tengo uno de los problemas que tengo es que no desconecto. La gente dice que hay que desconectar. Yo soy partidario de no desconectar de aquello que te gusta. Y yo hablo en mi casa, yo hablo con la gente que me encuentro, yo hablo con todo el mundo de animales y de lo que me gusta. Y ya está, y disfruto de ello. A ver si te animas a hacer un programa y recuerda el pasado aquí en Atlántico Televisión cuando hacía el programa de animales. Yo ahora tengo tiempo. 25 años hace de aquello. Yo tengo tiempo y puedo hacerlo, no tengo ningún problema. Aunque no sea periódico y tal, pues se puede hacer. Yo creo que todos los profesionales que llevamos tiempo y tenemos experiencia podemos aportar mucho a la sociedad en cualquier sentido. Y yo creo que eso sería bueno, pero no solamente en veterinaria, en cualquier ámbito. Las personas que ya tenemos una edad avanzada, 70, 80 años, nos viene muy bien nosotros expresarnos y aportar cosas a la sociedad. Y eso a nosotros nos nutre mucho también. O sea que solo por egoísmo está bien participar más. Yo a la gente, ayer di una charla en la Fundación Caja Rural para mayores del coro andariego y les hice bailar, les hice... porque es que se puede vivir muy bien a partir de cierta edad y eso se puede de una forma transmitir a la sociedad de que pueden vivir mejor, ser más felices y no crear tantos problemas como estamos creando. Me parece. Magnífico. Fausto, lo he dicho, muchas gracias. Gracias a ti. Pásate por aquí de vez en cuando porque está muy interesante todo lo que has contado. Bueno, pues gracias también a las personas que nos escucharon a través de Antena Huelva Radio y nos vieron en redes sociales. La programación continúa.